Seguimos trabajando con los diversos módulos de compra. En este caso ya habíamos visto factura de compra y en este tutorial vamos a hablar sobre los pedidos y sobre los albaranes. Vamos a ver que en efecto el programa Express está diseñado para que a la hora de realizar todos estos documentos el proceso sea lo más similar posible entre uno y otros módulos, de manera que sea lo más cómodo posible trabajar con ellos. Para ello vamos a abrir el módulo de pedidos y el módulo de albaranes. Recordamos que ya tenemos información agregada en la base de datos y esta información es absolutamente de demostración y no tiene ningún tipo de validez. Son todos datos ficticios. Además vamos a abrir también el módulo de factura de compra. Como podemos ver, dichos módulos son muy similares, tiene una botonera superior, como ya hablamos en el primer tutorial de compra, tiene una barra en la que podemos buscar en las distintas listas de documentos, en la cual podemos filtrar. Por ejemplo, vamos a escribir Jiménez y se nos van a mostrar todos los pedidos de compra de algún proveedor que se llame Jiménez, o por ejemplo principal, y nos va a buscar en la columna almacén, o por ejemplo el estado. Podemos poner por ejemplo pendiente o recibido. De la misma manera en albaranes podemos utilizar pues la misma barra de búsqueda, o sea, su funcionamiento es prácticamente idéntico. Por último, y como ya también se comentó en los otros tutoriales anteriores, dichos módulos tienen una barra inferior de resumen que nos va a permitir sumar importes, sumar número de documentos. Vemos que en los tres módulos dicha barra existe, en la cual podemos sumar todo tipo de cosas. Por ejemplo, podemos venir aquí a la columna proveedor y, por ejemplo, hacer un recuento en el cual nos dice que en este momento hay 11 elementos en la lista. Sin embargo, si por ejemplo ponemos electrónico, la lista se reduce y automáticamente el número se establece como 7. De esta manera podemos obtener más información, por ejemplo, calcular el máximo, el mínimo, una suma, que es lo que viene ya preestablecido, o un promedio. Entonces podemos realizar algunos cálculos que nos van a facilitar algunas tareas. Dicho lo cual, vamos a revisar el gráfico que vimos en tutoriales anteriores, en el cual diferencia los pedidos, los albaranes y las facturas. Recordemos que la factura indica que hemos recibido un bien o un servicio por el cual se nos van a facturar diversos importes. Y dichos importes son fijos, esos importes luego serán contabilizados y se pagarán los impuestos en función a los mismos. El albarán viene a ser un documento muy similar. Hemos recibido un producto o servicio, por ello está dentro del ámbito del estocaje, que lo vemos aquí en azul, pero los importes están por confirmar. ¿Por qué ocurre esto? Por diversos motivos. Muchas veces porque quizá el precio puede variar, porque puede que se lleven varios envíos de mercancía y se agrupen en una única factura. En definitiva, hay diversos motivos por los que utiliza el albarán. Del albarán nos tenemos que quedar con que modifica la situación de estocaje de nuestra empresa y sin embargo no es un documento que afecte a la contabilidad de la misma. El albarán debe ser confirmado en forma de factura y esta posteriormente será contabilizada y estudiada en asuntos contables. Por último, el pedido está fuera del estocaje porque realmente es una petición a nuestro proveedor, no es propiamente dicha una modificación en el estocaje de nuestra empresa. Sencillamente nuestra empresa solicita o pide al proveedor que sea comprometido con proveernos de ciertos bienes o servicios a nuestra empresa y dichos bienes o servicios quedan pendientes de ser recibidos por nuestra parte. Obviamente, una vez que se hayan recibido los bienes y servicios, se podrá generar el albarán o, en su defecto, la factura. Si volvemos, vamos a empezar con los pedidos de compra. Vemos que las opciones son básicamente las mismas: agregar un nuevo pedido, duplicar, modificar, eliminar, visualizar y actualizar, que son las opciones habituales. Además, encontramos dos opciones nuevas, de esto hablaremos en tutoriales posteriores, que son generar albarán y factura. Todo lo relacionado a interconectar dichos documentos lo vamos a ver en tutoriales posteriores. Luego podremos imprimir un pedido de la misma manera que imprimimos una factura y obtener informes de pedidos, exportar la lista a distintos formatos como puede ser el Word, el Excel, en PDF, gestionar el archivo, ver las opciones que ya vimos en el tutorial anterior, las opciones de bloqueo, las opciones de los valores por defecto y las opciones que nos permiten configurar el comportamiento del módulo de pedido de compra y obviamente pues salir de dicho módulo. Vamos a agregar un pedido de compra y vamos a ir viendo un poco cuáles son las diferencias con la factura de compra. Así que para ello vamos a abrir un pedido de compra y a su vez vamos a abrir una factura de compra. Recordamos, como ya hablamos anteriormente,
que a la hora de gestionar los documentos en GESPRESS pueden gestionarse varios al mismo tiempo. Esto nos va a dar bastante flexibilidad a la hora de trabajar. En este caso, a la izquierda tenemos el pedido, a la derecha la factura. Como vemos, no nos cabe. Vemos que ambos documentos tienen una serie en la cual vamos a indicar a qué serie de facturación va a ser dicho documento. Recordemos que la serie lo vamos a usar para clasificar distintos escenarios. Puede ser, por ejemplo, diferenciar documentos por año, diferenciar toda la información según la procedencia. Por ejemplo, si tenemos una serie de supermercados, pues saber qué documento viene de un supermercado y qué documento viene de otro. En definitiva, la serie de facturación tienen distintos tipos de utilidades. Luego tendremos un estado del pedido. El pedido va a ser pendiente, va a estar recibido, en este caso estamos hablando de compra, o parcialmente recibido. Puede que en un pedido hayamos recibido solo algunos elementos de dicho pedido. De esto hablaremos más adelante, pero ya digo que el pedido no tiene por qué convertirse por completo en una factura o en un albarán, sino que puede ser segmentado y servirse a pedazos. Luego, como vemos, la factura sí tiene un asiento. Cada vez que creemos una factura se generará un asiento, de esto hablaremos en contabilidad, pero el pedido no. El pedido no tiene ningún reflejo en la contabilidad de nuestra empresa. Es sencillamente un acuerdo al cual hemos llegado el proveedor y nuestra empresa. De otro lado, el pedido, como siempre, va a tener una fecha. Vamos a ir agregando, por ejemplo, una serie de ejemplos. Tiene una fecha en la cual vamos a introducir la fecha del pedido. De la misma manera que se introducía la fecha de la factura, siempre se va a establecer por defecto la fecha de hoy, de la misma manera la hora, y una fecha de entrega. Esto en la factura no existía, pero en el pedido sí. Esto es muy interesante porque podemos más adelante hablar sobre el concepto de stock virtual, de manera que podremos saber qué stock tenemos pendiente a fecha X. De esa manera sabemos que para fecha X tendremos que haber servido unos pedidos de venta y haber recibido unos pedidos de compra, y saber si vamos a tener rotura de stock para esa fecha o no. En definitiva, es una previsión del stock que vamos a tener en adelante. De la misma manera, podremos introducir el proveedor, como ya se hacía en la factura de compra. Introduciremos también el almacén. Como vemos, en este caso no tenemos los campos su factura y tracking. Su factura porque el proveedor aún no ha emitido factura, obviamente, y tracking porque el tracking, como recordemos, es un campo para las agencias de transporte y un pedido aún no tiene un tracking asociado, ¿de acuerdo? De otro lado también tenemos el campo forma de pago, como ocurría anteriormente. Vemos que aún no tenemos la retención se establecerá cuando se genere la factura. Tenemos también una divisa y el valor de dicha divisa. No tendremos todavía una cuenta financiera asociada, aún no será necesario. La cuenta financiera se establecerá cuando se reciba la mercancía. Y por último, el campo tipo de IVA por defecto. Vemos que realmente el formulario es muy parecido. De la misma manera podremos introducir un descuento especial o un descuento pronto pago. Y como vemos, el siguiente campo de la factura, que era la entrega a cuenta, aquí no tiene aún sentido, ya que recordemos que todavía no hemos recibido la mercancía. Sencillamente estamos reflejando un compromiso que tenemos el proveedor y nuestra empresa. Además, dicho pedido va a tener unos comentarios y no va a tener aún recargo financiero y IRPF, que son campos propios de una factura. Tampoco se podrá asociar a un proyecto de un departamento. Todo esto vendrá más adelante. Sí que vamos a tener la opción de marcar si tanto el pedido tiene tanto IVA como recargo de equivalencia. Vamos a rellenar información. Como vemos, funciona exactamente igual a la factura. Podemos ya tener algunos campos rellenados por defecto usando opciones en el módulo pedido de compra. En este caso vemos que está vacío, pero ya podremos tener para nuevos pedidos algunos campos por defecto. Y luego, una vez que establezcamos la serie, se establecerá por defecto el almacén y los campos. Las bases de estos documentos no soportan IVA y las bases de estos documentos no soportan recargo de equivalencia. De la misma manera, cuando establezcamos un proveedor, como siempre, el programa utilizará los campos de información comercial, forma de pago por defecto y cuenta financiera por defecto. En este caso solo vamos a utilizar la forma de pago, y cuando establezcamos un proveedor se nos va a establecer automáticamente la forma de pago para dicho proveedor. Estableceremos una divisa y a partir de ahí ya podremos empezar a trabajar. Cuando lleguemos a la zona del detalle, vemos que en este caso es muy similar a la factura. Vamos a visualizar la factura para recordarlo. En este caso vamos a agregar un proveedor
para que nos deje continuar. En la factura teníamos los campos abajo sumados, los importes, el IVA, el recargo, pero en el pedido no va a incluirse ni el recargo financiero ni el IRPF porque es algo propio de la factura. Por lo demás es exactamente igual. En la parte derecha encontraremos la botonera en la cual podremos agregar línea a nuestro pedido de compra, como ocurría en la factura de compra. Sin embargo, tenemos menos opciones, que son las que vienen dibujadas con los furgones, furgón amarillo y furgón verde, y sin embargo la factura de compra sí tenemos más opciones. De estas opciones hablaremos más adelante en tutoriales en los cuales vamos a aprender a interconectar todo este tipo de documentos. Podremos agregar, modificar, eliminar y visualizar líneas. Asimismo, como siempre, podremos aumentar o disminuir el tamaño de la letra para acomodar la lista a nuestras necesidades. Cambiar las columnas, seleccionar otras columnas que están ocultas, en definitiva, personalizar la vista a nuestro gusto. Vamos a agregar una línea y vamos a ver que prácticamente es idéntico a la factura de compra. En el pedido tendremos que establecer un artículo, podremos buscarlo, establecerlo, pasaremos por la descripción personalizada, pasaremos también por el tipo de IVA en caso de tenerlo activo, introduciremos una cantidad, por ejemplo 24, un precio y un descuento. Igualmente podremos introducir unos comentarios en los cuales podremos agregar información relativa al pedido y veremos que en los ayudadores, a la hora de introducir información, la parte derecha de la ventana nos va a ofrecer de un lado los artículos que habitualmente compramos a ese proveedor. En la sección de stock, cuando el foco esté en cantidad, nos va a decir el stock que tenemos actual de ese artículo en los distintos almacenes. En el campo precio nos va a hacer un resumen de a qué proveedor hemos comprado dicho artículo, en qué condiciones, tal y como lo hacía y ya se explicó en el tutorial de facturas de compra. Y por último, en tarifas nos va a especificar cuáles son las tarifas y qué margen nos queda para el nuevo precio de compra, de la misma manera en la que se habló en los tutoriales de facturas de compra. Una vez introduzcamos la información, vemos que se pueden ir agregando líneas y guardando el pedido de compra. En este caso vamos a cerrar la factura que ahora mismo, por ejemplo, y vemos que este pedido en concreto ha quedado pendiente. Luego más adelante veremos cómo reconvertir estos pedidos en albaranes y los albaranes en facturas. De la misma manera, en albaranes vamos a crear uno nuevo para comentar un poco sobre el módulo. Nuevamente vamos a encontrarnos una serie de facturación. Esto siempre va a ocurrir en los documentos, tendremos que establecerla. El estado del albarán va a ser 2, o no facturado o facturado. Los albaranes no se pueden facturar parcialmente, sino que se van a facturar completos. ¿De acuerdo? Encontraremos una fecha de albarán y una hora, un proveedor, y en este caso sí vamos a tener el campo su albarán, ya que el proveedor, cuando nos trae mercancía a nuestro almacén, nos va a traer, si no la factura, al menos un albarán en el que indique los importes y qué estamos recibiendo. También introduciremos el almacén. Recordemos que el almacén lo puede establecer la serie automáticamente. Un tracking, porque realmente el albarán ya estamos recibiendo mercancía y sabemos qué número de serie tenemos para la agencia de transporte. Una forma de pago que se puede establecer por defecto el proveedor. Una divisa que también establecerá el proveedor. Recordemos que el proveedor tiene en información comercial una cuenta financiera asociada y dicha cuenta tiene una divisa asociada, así que por defecto se usará la divisa de dicha cuenta financiera. Y por último, un tipo de IVA por defecto que podemos usar o no. En este caso, a diferencia del pedido, sí tendremos el campo entrega a cuenta, ya que tiene toda la lógica del mundo. Recibimos mercancía y puede que tengamos que hacer un pago como entrega a cuenta. Y por último, un campo comentario en el cual podremos agregar información sobre el albarán. Seguimos teniendo los campos, la base de este documento no soportan IVA y la base de este documento no soportan recargo de equivalencia y funcionan exactamente igual a como funcionaban en la factura de compra. En la pestaña Detalle de albarán vemos que la ventana sigue siendo igual. Insistimos, es muy importante para nosotros mantener la misma interfaz a lo largo de los distintos módulos del programa. En la parte inferior vamos a ver que tenemos los totales, básicamente la base, el IVA, el recargo, si lo hubiera, y el total más impuestos. Y la parte derecha vamos a tener las distintas funciones. Las primeras 4 son las habituales: agregar nuevas líneas, modificar líneas, eliminar líneas o visualizar. Las 2 siguientes opciones son opciones que vamos a utilizar en un tutorial posterior. Las opciones para aumentar y disminuir el tamaño de la letra y el cuadro de visualizar totales, del que hablaremos más adelante. Como vemos, tenemos aquí
las mismas opciones. Vamos a agregar una línea en la cual vamos a decirle que el proveedor nos ha servido ya en nuestro almacén un artículo. Para ello introducimos el artículo, pasamos por los distintos campos, decimos que hemos recibido una unidad y lo agregamos. Como vemos es exactamente igual. Tenemos el artículo, la descripción, algunos campos de los que vamos a hablar luego más adelante que están bloqueados, el tipo de IVA, campo del que se habló ya en tutoriales anteriores, una cantidad, nos va a informar sobre la unidad por bulto, el precio terminado, que es una ayuda que tenemos ahí. Obviamente conforme cambiemos el precio terminado va a quedar actualizado. Y tenemos la opción de establecer un precio terminado pulsando la tecla T o haciendo clic sobre el botón precio terminado. Otras opciones que tenemos son pulsar la tecla U, que va a utilizar el último precio de coste, que está establecido aquí, que eran 46,20. Así que podemos utilizar la tecla U o la tecla T. Por último, el campo descuento, podemos introducir cualquier tipo de descuento y el campo comentario. Igualmente, como pasaba en los pedidos de compra y la factura de compra, tendremos un listado de artículos que habitualmente le compramos al proveedor, un listado de stock que nos va a decir todo el stock de dicho artículo en el almacén principal. Recordemos, en esta ventana solo se muestra el stock para el almacén con el cual estamos trabajando, un listado de todas las compras realizadas de dicho artículo. Si nos damos cuenta, en este caso encontramos una compra en rojo con la P de pedido, lo que indica que tenemos pendiente recibir mercancía por esta cuantía. De esta manera podemos diferenciar qué compras están ya realizadas y qué compras están en proceso. De esta manera, si viene un proveedor, podemos saber si ya hemos pedido de este artículo a otro proveedor anteriormente y controlar la mercancía que estamos comprando. Por último, en tarifas, como pasaba en módulos anteriores, podremos ver para cada una de las tarifas los precios establecidos, los precios más impuestos, el margen de cada una de las tarifas y el nuevo margen establecido para el coste que estamos introduciendo. En este caso, si por ejemplo introducimos un coste muy alto, vamos a venirnos aquí, podemos introducir un coste de 48 euros y vemos cómo automáticamente nuestro nuevo margen, que lo vemos ahí a la derecha, ha quedado reducido al 6,12% y al 1,59%. En definitiva, el Albarán funciona prácticamente igual que lo hace la factura de compra y el pedido de compra. Al guardar dicho albarán, vemos que en efecto se ha generado un albarán, como siempre se ha generado un identificador para dicho albarán y se nos marca como no facturado. Esto es tremendamente importante, ya que luego posteriormente tendremos que facturarlo. De esto hablaremos más adelante. Lo importante de este tutorial es que veamos cómo en efecto la factura de compra nos ha enseñado a cómo introducir información sobre cómo estamos recibiendo mercancía en nuestro almacén y tanto el pedido como el albarán funcionan de una manera similar. En los próximos tutoriales hablaremos sobre el estocaje, la trazabilidad y cómo se diferencia el pedido, el albarán y la factura de compra.